Et la raison est simple. Le pouvoir institutionnel repose sur le contrôle de l'accès au divin. Si chacun peut se connecter directement à son ange gardien, à sa propre sagesse supérieure, alors le monopole spirituel s'effondre. Mais les pratiques ont survécu, transmises en secret à travers les lignées ésotériques, les ordres mystiques, les traditions orales, et maintenant, il est temps de révéler comment cette connexion fonctionne réellement. La première étape est le silence. Non pas le silence extérieur seulement, mais surtout le silence intérieur. Ton mental rationnel est constamment en train de parler, de juger, d'analyser, de projeter. Cette voix mentale crée un bruit de fond si intense qu'elle couvre complètement les murmures subtils de ton ange gardien. C'est pourquoi toutes les traditions mystiques insistent sur la méditation, la contemplation, la prière silencieuse. Mais voici ce qu'il faut comprendre, ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où la connexion est claire et des jours où tu te sens complètement coupé. Il y aura des périodes d'expansion spirituelle intense et des périodes de ce que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, où tout semble vide de sens. Ces cycles font partie du chemin. Ton ange gardien ne t'abandonne jamais, même quand tu ne le sens plus. Parfois, il se retire légèrement pour te permettre d'intégrer ce que tu as reçu, pour te laisser développer ta propre force intérieure. Et maintenant, nous arrivons à la question la plus profonde de toutes. Quel est le but ultime de cette connexion ? Où ce chemin mène-t-il vraiment ? Parce que si tout ce que tu viens d'apprendre est vrai, alors cela implique quelque chose de vertigineux sur la nature humaine, sur le sens de l'existence et sur le destin final de ton âme. Nous voici arrivés au cœur du mystère. Après tout ce que tu as découvert sur ton ange gardien, sur la nature fragmentée de ton être, sur le plan de ton incarnation, sur la possibilité de te reconnecter consciemment à ta présence supérieure, il reste une question essentielle. Vers quoi tout cela te conduit-il ? Les traditions ésotériques enseignent que le but ultime de l'évolution spirituelle humaine est ce qu'elles appellent la réintégration. Non pas simplement le retour au ciel après la mort, mais quelque chose de beaucoup plus radical. La fusion complète de l'âme incarnée avec l'âme supérieure, créant un être unifié qui possède à la fois la conscience divine et l'expérience humaine. Les mystiques chrétiens appellent cela la déification, ou théosis. L'idée que l'être humain est appelé à devenir Dieu par participation, non pas en remplaçant Dieu, mais en réalisant pleinement la nature divine qui a toujours été en lui. Saint Athanase d'Alexandrie a écrit au IVe siècle « Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Cette phrase scandaleuse a été acceptée par l'Église orthodoxe, mais elle a été édulcorée dans le catholicisme occidental pour éviter justement ce que nous révélons ici, que chaque être humain porte en lui le potentiel de devenir pleinement divin. Dans le bouddhisme, on parle de l'état de Bouddha, la conscience éveillée qui perçoit la réalité telle qu'elle est vraiment, au-delà des illusions de la séparation. Dans l'hindouisme, c'est la réalisation que Atman, l'âme individuelle, et Brahman, l'absolu universel, sont identiques. Toutes ces traditions pointent vers la même vérité. Tu n'es pas séparé du divin, tu es le divin qui a temporairement oublié sa nature. Et ton ange gardien, cette partie de toi qui n'a jamais oublié, travaille constamment à te rappeler cette vérité. Chaque intuition qu'il te donne, chaque synchronicité qu'il orchestre, chaque épreuve qu'il permet pour ta croissance, tout cela sert un seul but, te réveiller à ce que tu es vraiment. Mais voici la révélation la plus profonde. Ce processus de réintégration ne se produit pas seulement après la mort. Il peut commencer maintenant, dans cette vie, dans ce corps. C'est ce que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont démontré. Ils ont réussi à dissoudre le voile de séparation pendant leur incarnation physique, à vivre simultanément comme êtres humains et comme êtres divins. Ils ont fusionné avec leur ange gardien, avec leur âme supérieure, tout en restant présents dans le monde matériel, et c'est précisément ce que l'humanité dans son ensemble est appelée à accomplir, non pas dans un futur lointain, mais dans les générations qui viennent. Nous vivons un moment charnière de l'évolution humaine, où la conscience collective commence à se réveiller, où les anciennes séparations entre le matériel et le spirituel commencent à se dissoudre, où de plus en plus d'êtres humains découvrent qu'ils ne sont pas de simples créatures mortelles, mais des âmes immortelles en cours d'éveil. Ton ange gardien sait tout cela.
Il voit le potentiel complet de ton être. Il connaît la magnificence de ce que tu peux devenir. Et il t'attend patiemment, vie après vie, jusqu'à ce que tu sois prêt à franchir le seuil final, à abandonner l'illusion de la séparation, à embrasser pleinement ta nature divine. Alors maintenant, quelle est ta réponse à tout ce qui vient d'être révélé ? Vas-tu continuer à vivre comme si tu étais seul, séparé, limité à ce petit moi qui lutte pour survivre dans un monde indifférent ? Ou vas-tu commencer à chercher consciemment cette présence qui t'accompagne depuis toujours, à écouter ses murmures, à suivre ses signes, à te laisser guider vers la réunification qui est ta véritable destinée ? Parce que ton ange gardien n'est pas un concept théologique abstrait. Il est réel, il est toi, et il attend que tu te tournes vers l'intérieur, que tu fasses le silence, que tu poses la question sincère, qui suis-je vraiment ? Et dans ce silence, dans cette question authentique, quelque chose va se produire. Une réponse va émerger, non pas en mots forcément, mais en présence, en sensation, en certitude intérieure. Et à cet instant précis, le voile commencera à se dissoudre, la séparation commencera à guérir, et tu feras le premier pas conscient sur le chemin du retour à toi-même. C'est cela, le véritable enseignement que personne ne t'a dit sur les anges gardiens. Ce n'est pas une histoire réconfortante pour enfants sur des protecteurs célestes. C'est la révélation la plus radicale que l'humanité puisse recevoir, que tu n'es pas ce que tu crois être, que tu es infiniment plus vaste, infiniment plus puissant, infiniment plus lumineux, et que cette vérité n'est pas une théorie à croire aveuglément, mais une expérience à vivre directement. Alors commence aujourd'hui. Entre dans le silence. Pose l'intention de rencontrer ta présence supérieure. Et observe ce qui se passe quand tu ouvres enfin la porte intérieure que tu as gardée fermée pendant si longtemps. Ton ange gardien est là, il a toujours été là, et il t'attend avec une patience infinie et un amour inconditionnel. La question n'est pas de savoir s'il existe. La question est de savoir quand tu vas enfin le reconnaître. Et ce moment, c'est maintenant. Pedro representa la visión patriarcal que eventualmente dominaría la Iglesia, y María Magdalena representa la alternativa, un cristianismo donde el género es irrelevante para la cercanía con Dios, donde lo que importa es la comprensión espiritual, el conocimiento directo, la transformación personal. Ahora, los críticos de estos textos argumentarán que fueron escritos demasiado tarde, que no son confiables históricamente, que son producto de comunidades heréticas que distorsionaron el verdadero mensaje de Jesús. Pero aquí está el problema con ese argumento. Los evangelios canónicos también fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan datan de entre los años 60 y 100 de nuestra era, aproximadamente 30 a 70 años después de la crucifixión. Los evangelios gnósticos datan del siglo II, tal vez 100 a 150 años después. La diferencia temporal no es tan grande. Y más importante aún, todos estos textos, tanto canónicos como gnósticos, son productos de comunidades cristianas reales que preservaban tradiciones orales y escritas sobre Jesús. El hecho de que una versión haya sido aceptada como ortodoxa y la otra rechazada como herética no es una cuestión de verdad histórica objetiva, es una cuestión de poder. Los grupos que controlaban las estructuras eclesiásticas emergentes decidieron qué textos serían sagrados y cuáles serían prohibidos, y tomaron esas decisiones basándose en qué textos apoyaban su visión de cómo debía organizarse la Iglesia. Entonces, ¿qué nos dicen estos evangelios prohibidos sobre María Magdalena? Nos dicen que en las primeras comunidades cristianas, especialmente en aquellas con inclinaciones gnósticas, María Magdalena era vista como la discípula principal de Jesús, como aquella que recibió enseñanzas secretas, como una figura de autoridad espiritual que rivalizaba con Pedro. Nos dicen que existía un conflicto real en el cristianismo primitivo sobre el rol de las mujeres, un conflicto que eventualmente fue resuelto por la fuerza cuando la facción patriarcal consolidó su poder. Y nos dicen que la imagen de María Magdalena como prostituta es completamente ajena a cómo las primeras comunidades cristianas la recordaban. Esa imagen fue fabricada siglos después, deliberadamente, para destruir su legado y justificar la exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico. Esta es la verdad que estuvo enterrada durante 1400 años. Esta es la verdad que la Iglesia no quería que conocieras. Ahora hagamos algo que los apologistas católicos odian. Vamos a leer los evangelios canónicos con ojos críticos.
buscando exactamente qué nos dicen sobre María Magdalena y qué no nos dicen, porque a veces lo más revelador no es lo que un texto dice, sino lo que omite deliberadamente. Comencemos con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios comparten mucho material y probablemente se basan en fuentes comunes, y los tres coinciden en algo extraordinario. Cuando describen la crucifixión de Jesús, cuando describen quién estuvo presente en el momento más oscuro, cuando todos los discípulos varones habían huido aterrorizados, son las mujeres quienes permanecen. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 40 y 41, nos dice: había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Detente aquí, reflexiona sobre esto. Los 12, aquellos hombres que Jesús había elegido personalmente, que habían comido con él, viajado con él, presenciado sus milagros, habían desaparecido. Pedro, quien había jurado que moriría antes de negar a Jesús, lo había negado 3 veces. Todos habían huido. Pero las mujeres permanecieron. María Magdalena estuvo al pie de la cruz viendo morir a su maestro, y no fue una espectadora pasiva. Marcos nos dice que estas mujeres lo seguían y lo servían desde Galilea. La palabra griega usada aquí para seguir es akolouteo, el mismo término técnico usado para describir el discipulado. María Magdalena era una discípula en el sentido pleno de la palabra, y la palabra para servir es diaconeo, de donde viene nuestro término diácono. Estas mujeres ejercían un ministerio activo en el movimiento de Jesús, pero la traducción tradicional minimiza esto traduciendo diaconeo como simplemente servir en el sentido doméstico, como si solo estuvieran cocinando y limpiando. Es una distorsión deliberada. Sigamos. Después de la crucifixión, los evangelios nos dicen que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en un sepulcro nuevo, y quien observa dónde es puesto el cuerpo, María Magdalena y María, la madre de José. Son estas mujeres quienes saben exactamente dónde está la tumba, y cuando pasa el sábat, quien viene al amanecer del domingo a ungir el cuerpo. María Magdalena. Los 4 evangelios canónicos coinciden en esto. María Magdalena fue la primera persona en descubrir la tumba vacía. Pero aquí las versiones divergen en detalles interesantes. En el Evangelio de Marcos, María y las otras mujeres encuentran la tumba vacía. Ven a un joven vestido de blanco, quien les dice que Jesús ha resucitado, y se les ordena ir a decírselo a los discípulos. Pero el Evangelio termina diciendo: ellas salieron huyendo del sepulcro, pues les había entrado temblor y estaban fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Este final abrupto ha confundido a los eruditos durante siglos. Parece incompleto. De hecho, los manuscritos posteriores de Marcos añaden finales más largos que no estaban en el texto original, finales que armonizan la historia con los otros evangelios. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 20, tenemos la versión más dramática y emotiva de la resurrección. María Magdalena va sola a la tumba al amanecer del domingo, encuentra la piedra removida, corre a buscar a Pedro y al discípulo amado. Ellos vienen, verifican que la tumba está vacía y luego se van a casa. Pero María se queda llorando junto al sepulcro vacío, y es entonces cuando ve a 2 ángeles dentro de la tumba que le preguntan por qué llora. Ella responde que han llevado el cuerpo de su Señor y no sabe dónde lo han puesto, y luego se da vuelta y ve a alguien de pie detrás de ella. Piensa que es el jardinero, y le pregunta dónde han puesto el cuerpo, pero entonces esa persona pronuncia su nombre, María, y con ese nombre ella reconoce a Jesús. Ella exclama en arameo: Rabouni, que significa mi maestro, y Jesús le dice: no me retengas porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Este es uno de los momentos más íntimos y profundos de todo el Nuevo Testamento. Jesús resucitado aparece primero a María Magdalena, no a Pedro, no a Juan, no a su madre María, a María Magdalena. Y no solo eso, le confía a ella el mensaje de la resurrección para que lo lleve a los discípulos. Ella se convierte en la apóstol de los apóstoles, como la llamaron los primeros padres de la Iglesia oriental. Este título, Apostola Apostolorum, reconoce que María fue enviada por Cristo para anunciar la resurrección a los apóstoles. Es una comisión apostólica directa. Pero aquí está lo que resulta profundamente problemático.
si los propios evangelios canónicos presentan a María Magdalena en este rol tan prominente, si es ella quien permanece junto a la cruz cuando todos han huido, si es ella la primera testigo de la resurrección, si es ella quien recibe la comisión de anunciar el Evangelio, entonces, ¿cómo es posible que durante siglos la tradición católica la haya recordado principalmente como una prostituta arrepentida? ¿Cómo se produjo esa transformación radical de su imagen? La respuesta está en lo que los evangelios no dicen. En ninguno de los 4 evangelios canónicos se identifica a María Magdalena como una prostituta. En ninguno se dice que fuera la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Esa mujer se menciona en Lucas capítulo 7, pero es anónima. El texto no da su nombre. Y sin embargo, el Papa Gregorio Magno, en el año 591, fusionó deliberadamente a esa mujer anónima con María Magdalena. ¿Por qué? Porque en el versículo inmediatamente después de la historia de la mujer pecadora, Lucas capítulo 8 comienza diciendo: Después de esto, iba Jesús por ciudades y aldeas, y le acompañaban los 12 y algunas mujeres, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Gregorio tomó esa proximidad textual y la convirtió en identidad. Decidió que porque las 2 historias aparecen una tras otra, deben ser sobre la misma persona. Es una lógica absurda. Es como decir que porque hablo de mi vecino en un párrafo y en el siguiente párrafo hablo de un científico, mi vecino debe ser un científico. No tiene sentido exegético, pero tenía perfecto sentido político, porque al convertir a María Magdalena en prostituta, Gregorio logró varias cosas simultáneamente. Primero, sexualizó su imagen, reduciendo su identidad de líder espiritual a su supuesta historia sexual. Segundo, creó una narrativa de redención que enfatizaba el arrepentimiento y la sumisión, valores perfectos para una iglesia que quería mujeres obedientes y silenciosas. Tercero, y más sutilmente, eliminó la incomodidad de que una mujer tuviera autoridad apostólica. Porque si María Magdalena era principalmente conocida como la ex prostituta salvada por Jesús, entonces su rol como primera testigo de la resurrección podía ser minimizado, podía ser presentado como un acto de misericordia de Jesús hacia una pecadora, no como el reconocimiento de su estatura espiritual. Es una maniobra brillante de manipulación narrativa, y funcionó tan bien que durante más de 1300 años esa fue la imagen dominante de María Magdalena en Occidente. Pero aquí está lo irónico. Mientras la Iglesia Católica Occidental, bajo la influencia de Gregorio, construía esta imagen falsa de María Magdalena, la Iglesia Ortodoxa Oriental nunca aceptó esa identificación. En la tradición ortodoxa, María Magdalena siempre fue honrada como isoapostolos, igual a los apóstoles. Nunca fue confundida con la mujer pecadora de Lucas. Nunca fue llamada prostituta. Fue reconocida como la primera testigo de la resurrección. Punto. La diferencia es notable y demuestra que la imagen de María Magdalena como prostituta no fue una interpretación universal del cristianismo, fue una invención específica de la Iglesia occidental para servir objetivos específicos de control patriarcal, y solo en 1969, casi 1400 años después de que Gregorio creara esta confusión, la Iglesia Católica finalmente reconoció oficialmente que María Magdalena y la mujer pecadora de Lucas eran personas diferentes. 1969. Hace apenas 50 años. Durante todo ese tiempo, generaciones enteras de cristianos fueron enseñados una mentira deliberada sobre María Magdalena, una mentira que distorsionó no solo su memoria, sino nuestra comprensión de cómo Jesús veía a las mujeres y qué rol jugaban en su movimiento. Ahora llegamos a las revelaciones más profundas de esta investigación, y estas revelaciones no vienen solo de lo que los textos antiguos nos dicen, sino de entender el contexto histórico completo de por qué María Magdalena tenía que ser silenciada, porque lo que descubrimos cuando unimos todas las piezas es esto: María Magdalena no fue simplemente una seguidora de Jesús, no fue simplemente la primera testigo de la resurrección. Hay evidencia sustancial en los textos antiguos, tanto canónicos como gnósticos, de que María Magdalena pudo haber sido considerada por algunas comunidades cristianas primitivas como la sucesora legítima de Jesús, la heredera espiritual de sus enseñanzas, la verdadera líder del movimiento después de su muerte. Y si esto es cierto, si las primeras comunidades cristianas veían a María Magdalena de esta manera, entonces la historia completa del cristianismo institucional está construida sobre la supresión deliberada de esta verdad.
Piénsalo de esta manera. ¿Por qué el Evangelio de Juan presenta a María Magdalena como la primera persona en ver a Jesús resucitado? En las culturas antiguas, la primacía tenía un significado profundo. El primogénito recibía la herencia. El primer testigo establecía la narrativa. Si Jesús resucitado aparece primero a María, le confía el mensaje de la resurrección y la envía a anunciar esto a los discípulos. ¿Qué está haciendo simbólicamente? Está estableciendo su autoridad. Está diciéndoles a todos: ella vio primero, ella sabe, escúchenla. Pero los discípulos varones no querían escucharla. Lucas capítulo 24, versículo 11, nos dice algo revelador. Cuando María Magdalena y las otras mujeres anuncian la resurrección a los apóstoles, estos les parecieron desvaríos sus palabras y no les creyeron. No les creyeron. Las mujeres regresaron con el mensaje más importante de toda la historia cristiana, el fundamento mismo de la fe, y los hombres lo descartaron como desvaríos. Pero había comunidades cristianas que sí le creyeron. Comunidades que preservaron tradiciones donde María Magdalena era la autoridad principal después de la muerte de Jesús, y estas comunidades produjeron los evangelios gnósticos que hemos estado examinando. En estos textos vemos una María Magdalena que enseña, que interpreta visiones, que tiene conocimiento que los otros discípulos no tienen. Vemos una María que es amada especialmente por Jesús porque comprende sus enseñanzas a un nivel más profundo, y vemos el conflicto que esto generaba, especialmente con Pedro, quien representaba una visión más jerárquica y patriarcal de cómo debía organizarse el movimiento. Este conflicto entre María y Pedro, que aparece repetidamente en los textos gnósticos, no es ficción teológica. Es el reflejo literario de un conflicto histórico real que estaba ocurriendo en las comunidades cristianas primitivas. ¿Quién tiene autoridad para interpretar las enseñanzas de Jesús? ¿Los que estuvieron con él físicamente durante su ministerio? ¿Los que recibieron revelaciones directas después de su resurrección? ¿Los hombres por virtud de su género? ¿Las mujeres si demostraban comprensión espiritual? Y aquí está el punto crucial. La facción que eventualmente ganó este conflicto, la facción que consolidó el poder institucional y se convirtió en la Iglesia Católica, fue la facción petrina, la facción que rastreaba su autoridad hasta Pedro, que veía al obispo de Roma como el sucesor de Pedro, que construyó toda su estructura de poder sobre la idea de la sucesión apostólica desde Pedro, y para que esa narrativa funcionara, María Magdalena tenía que ser removida de la ecuación. Su autoridad apostólica tenía que ser negada, minimizada o distorsionada. Porque si se reconocía que María Magdalena tenía igual o mayor autoridad que Pedro, si se reconocía que Jesús le había confiado a ella enseñanzas especiales, entonces toda la base de la autoridad petrina se debilitaba. No podrías argumentar que sólo los sucesores de Pedro tenían el derecho exclusivo de interpretar la doctrina cristiana. Tendrías que reconocer que existían otras líneas de autoridad espiritual, incluyendo líneas femeninas. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que tiene que ver con el tipo de cristianismo que María Magdalena representaba. Los textos gnósticos, que la presentan como figura central, no son simplemente textos que elevan a una mujer al liderazgo. Son textos que presentan una visión radicalmente diferente de lo que significa ser cristiano. En la teología gnóstica, la salvación no viene a través de la mediación de sacerdotes e instituciones. Viene a través del conocimiento directo, de la gnosis, de la experiencia mística personal. No necesitas un obispo que te diga qué creer, no necesitas una jerarquía que medie entre tú y Dios, necesitas despertar al conocimiento que ya está dentro de ti. Jesús no vino a morir por tus pecados según esta visión, vino a enseñarte cómo alcanzar el mismo nivel de conciencia divina que él había alcanzado. Y María Magdalena, según estos textos, fue la que mejor comprendió esta enseñanza. ¿Ves ahora por qué esto era tan amenazante para la Iglesia institucional? Si el cristianismo gnóstico hubiera prevalecido, si la visión de María Magdalena hubiera sido aceptada, no habría necesidad de una iglesia jerárquica, no habría necesidad de sacerdotes como intermediarios, no habría necesidad de que una institución controlara el acceso a lo sagrado. Cada persona podría tener una relación directa con lo divino. Y eso, desde el punto de vista del poder institucional, es inaceptable, porque las instituciones religiosas derivan su poder de ser intermediarias necesarias entre los creyentes y Dios. Si eliminas la necesidad de intermediación, eliminas la base del poder clerical. Por eso los textos gnósticos fueron prohibidos. Por eso María Magdalena fue difamada.
no era solo misoginia, aunque la misoginia jugó un rol enorme, era algo más fundamental. Era la necesidad de eliminar cualquier alternativa al cristianismo institucional, jerárquico, controlado por clérigos varones que derivaban su autoridad de la supuesta sucesión apostólica desde Pedro. Y aquí está la revelación más impactante de todas. Este conflicto nunca se resolvió realmente. Fue suprimido por la fuerza. Los textos que presentaban la alternativa agnóstica fueron quemados. Las comunidades que seguían a María Magdalena fueron declaradas heréticas y perseguidas. Los líderes que enseñaban conocimiento directo en lugar de obediencia institucional fueron excomulgados o ejecutados. Pero la tensión fundamental permaneció. A lo largo de toda la historia cristiana ha habido movimientos que han tratado de recuperar esta visión alternativa. Los místicos medievales que buscaban experiencia directa de Dios en lugar de mediación clerical. Los reformadores protestantes que rechazaban la autoridad papal. Los cuáqueros que creían en la luz interior. Los pentecostales que enfatizaban la experiencia directa del Espíritu Santo. Todos estos movimientos, consciente o inconscientemente, están tratando de recuperar algo de lo que se perdió cuando el cristianismo gnóstico fue destruido y María Magdalena fue silenciada. Están tratando de recuperar un cristianismo donde cada persona tiene acceso directo a lo sagrado, donde no necesitas intermediarios, donde tu género no determina tu capacidad de experimentar a Dios. María Magdalena se convierte entonces en un símbolo de todas las voces que fueron silenciadas en nombre de la ortodoxia, un símbolo de las mujeres que fueron excluidas del liderazgo espiritual, un símbolo de las enseñanzas alternativas que fueron suprimidas, un símbolo de la espiritualidad directa que fue reemplazada por obediencia institucional. Y cuando recuperamos su verdadera historia, cuando limpiamos las capas de difamación y distorsión, no solo estamos rehabilitando la memoria de una mujer del siglo I, estamos cuestionando las estructuras de poder que se construyeron sobre su supresión. Estamos preguntando, ¿qué tipo de cristianismo habría emergido si María Magdalena hubiera sido reconocida como la líder que los textos antiguos sugieren que era? ¿Qué tipo de iglesia existiría hoy si las mujeres nunca hubieran sido excluidas del sacerdocio? ¿Qué tipo de teología tendríamos si las enseñanzas gnósticas sobre el conocimiento directo hubieran sido integradas en lugar de destruidas? Estas preguntas no son mera especulación histórica. Son preguntas que tienen implicaciones profundas para cómo entendemos el cristianismo hoy. Entonces, ¿por qué importa todo esto en el siglo XXI? ¿Por qué deberías preocuparte por lo que sucedió hace 2000 años con una mujer llamada María Magdalena? La respuesta es simple pero profunda, porque las mentiras del pasado siguen dando forma a nuestro presente. Las estructuras de poder que se construyeron sobre la supresión de María Magdalena siguen existiendo. Las actitudes hacia las mujeres en el liderazgo religioso que fueron codificadas en los concilios del siglo IV siguen influyendo en millones de vidas hoy, y la alternativa espiritual que María Magdalena representaba, esa visión de un cristianismo basado en el conocimiento directo en lugar de la autoridad institucional, sigue siendo relevante, quizás más que nunca, en una era donde millones están abandonando las iglesias institucionales en busca de espiritualidad auténtica. Comencemos con lo obvio. La Iglesia Católica, incluso en 2026, aún no permite la ordenación de mujeres como sacerdotes. La justificación oficial es que Jesús eligió solo hombres como apóstoles, que existe una tradición ininterrumpida de sacerdocio masculino que se remonta a los orígenes de la Iglesia, pero ahora sabes que esa justificación está construida sobre arena, sabes que Jesús confió en mujeres como líderes espirituales, sabes que María Magdalena ejerció un rol apostólico. Sabes que las primeras comunidades cristianas tenían diaconisas, profetisas, maestras. La exclusión de las mujeres del sacerdocio no se basa en las enseñanzas de Jesús, se basa en decisiones políticas tomadas por hombres en el poder en los siglos III y IV para consolidar una estructura patriarcal. Y esas decisiones fueron justificadas, en parte, por la difamación sistemática de María Magdalena. Al convertirla en prostituta, al minimizar su rol apostólico, al suprimir los textos que presentaban su liderazgo, la Iglesia eliminó el ejemplo más poderoso de liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. Pero el impacto va más allá de la ordenación de mujeres. Tiene que ver con cómo entendemos la autoridad espiritual en sí misma.
El cristianismo institucional, en su forma católica y ortodoxa, pero también en muchas de sus expresiones protestantes, opera bajo un modelo de autoridad mediada. Hay una jerarquía, hay expertos que interpretan las escrituras por ti, hay sacramentos que solo pueden ser administrados por personas ordenadas. Tu acceso a lo sagrado está mediado por instituciones y clérigos. Este modelo fue construido deliberadamente para reemplazar la alternativa gnóstica que María Magdalena representaba, y aquí estamos, 2000 años después, y ese modelo está colapsando. Las estadísticas son claras. En todo el mundo occidental, las iglesias institucionales están perdiendo miembros a un ritmo acelerado. Los jóvenes están abandonando el cristianismo organizado en números sin precedentes, y cuando se les pregunta por qué, las respuestas son consistentes. Sienten que las instituciones religiosas son autoritarias, hipócritas, desconectadas de sus experiencias reales de vida. No encuentran autenticidad espiritual en estructuras jerárquicas que les dicen qué creer y cómo comportarse. Pero aquí está lo fascinante. Al mismo tiempo que las iglesias institucionales declinan, el interés en la espiritualidad está aumentando. La gente está buscando prácticas contemplativas, meditación, experiencias místicas directas, comunidades espirituales no jerárquicas. Están buscando exactamente el tipo de espiritualidad que el cristianismo gnóstico ofrecía. Están buscando lo que María Magdalena representaba, una relación directa con lo divino que no depende de intermediarios institucionales. Y no lo saben, pero en su búsqueda están inconscientemente tratando de recuperar lo que fue suprimido cuando los textos gnósticos fueron quemados y María Magdalena fue silenciada. Están tratando de recuperar un cristianismo que el poder eclesiástico destruyó hace 14 siglos. ¿No es irónico? La alternativa que la Iglesia pensó que había eliminado para siempre está resurgiendo espontáneamente en el siglo XXI porque responde a necesidades humanas profundas que la religión institucional no puede satisfacer. Y hay otra dimensión de esto que debemos examinar, el tema del género y el poder. La historia de María Magdalena es, en última instancia, la historia de cómo las mujeres fueron sistemáticamente excluidas del poder en la tradición cristiana occidental. Y esa exclusión no fue accidental, fue deliberada. Fue justificada teológicamente y tuvo consecuencias devastadoras durante 2000 años, porque cuando defines a las mujeres como espiritualmente inferiores, cuando les niegas acceso a posiciones de autoridad religiosa, cuando silenciar sus voces se convierte en doctrina, estás creando una cultura que devalúa a las mujeres en todas las esferas de la vida. No es coincidencia que las sociedades donde el cristianismo patriarcal dominó también fueran sociedades donde las mujeres tenían pocos derechos legales, donde eran tratadas como propiedad, donde su testimonio no tenía valor, donde su educación era restringida. La teología y la cultura se refuerzan mutuamente. Ahora, en el siglo XXI, estamos viviendo un momento de reevaluación global sobre género y poder. Los movimientos feministas han logrado transformaciones legales y culturales que habrían sido impensables hace un siglo. Las mujeres ocupan posiciones de liderazgo en política, negocios, academia, ciencia, pero la religión institucional sigue siendo uno de los últimos bastiones del poder exclusivamente masculino, y esto crea una disonancia cognitiva profunda para millones de cristianos, especialmente para las mujeres jóvenes que han crecido con expectativas de igualdad en todas las demás áreas de sus vidas. ¿Cómo pueden aceptar que en el reino de Dios, supuestamente el lugar de máxima justicia y amor, las mujeres son ciudadanas de segunda clase? ¿Cómo pueden reconciliar la enseñanza de que en Cristo no hay hombre ni mujer, Gálatas 3:28, con la realidad de que solo los hombres pueden ser sacerdotes, obispos, papas? No pueden, y por eso se van. Por eso abandonan iglesias que les dicen que Dios las ama, pero no las considera suficientemente dignas para representarlo sacramentalmente. Pero cuando conocen la verdadera historia de María Magdalena, algo cambia. De repente hay una alternativa. De repente pueden ver que el patriarcado religioso no es la única forma de cristianismo que ha existido, que hubo mujeres líderes en el movimiento de Jesús, que la exclusión de las mujeres fue una decisión política, no un mandato divino. Y eso les da esperanza, les da una base histórica para imaginar y trabajar hacia un cristianismo diferente, un cristianismo que honre el liderazgo femenino, que recupere las voces silenciadas, que reconozca que la espiritualidad auténtica no tiene género. Esta es la razón por la cual la historia de María Magdalena importa hoy. No es solo una curiosidad histórica, es una herramienta de liberación,
Es evidencia de que las cosas no tienen que ser como son, de que las estructuras de poder actuales no son inevitables, de que otro cristianismo es posible porque otro cristianismo existió antes de ser destruido. Y finalmente está la cuestión de la verdad misma. Vivimos en una era de posverdad, donde los hechos son disputados, donde narrativas alternativas proliferan, donde cada quien tiene su verdad. En ese contexto, la historia de María Magdalena nos enseña algo crucial sobre cómo la verdad es manipulada por el poder. Nos muestra cómo las instituciones pueden fabricar narrativas que sirven a sus intereses y luego presentar esas narrativas como verdad divina incuestionable. Nos muestra cómo los textos pueden ser suprimidos, cómo la historia puede ser reescrita, cómo las voces disidentes pueden ser silenciadas. Y nos recuerda que nuestra responsabilidad como buscadores de verdad es cuestionar las narrativas oficiales, buscar evidencia, escuchar las voces marginadas. Porque si la Iglesia pudo mentir durante 1400 años sobre María Magdalena, ¿qué más podría estar ocultando? ¿Qué otras verdades incómodas han sido enterradas? ¿Qué otros textos han sido destruidos? Estas preguntas no son irreverentes, son necesarias, son el ejercicio del discernimiento crítico que toda fe madura requiere. Pero ahora quiero hablarte directamente a ti, personalmente, porque la historia de María Magdalena no es solo una cuestión académica o histórica, es profundamente personal y tiene el poder de transformar tu comprensión de quién eres espiritualmente, de cuál es tu relación con lo divino y de qué te está siendo llamado a hacer en este momento de tu vida. Porque verás, María Magdalena representa algo que todos necesitamos, la posibilidad de transformación radical. Los evangelios nos dicen que de ella salieron 7 demonios. Ya hemos explorado el significado simbólico de eso, pero también hay un significado profundamente personal. María experimentó una liberación completa de lo que la aprisionaba, y después de esa liberación, su vida tuvo un propósito. Se convirtió en discípula, siguió a Jesús, sostuvo su ministerio, estuvo presente en los momentos más oscuros, fue testigo de la resurrección, proclamó la buena nueva. Su vida post-transformación fue de servicio, propósito y profundo significado. ¿Y tú? ¿Qué te aprisiona? ¿Qué voces en tu cabeza te dicen que no eres suficiente, que no eres digno, que tu espiritualidad es menos válida porque no encajas en las categorías que la religión institucional ha creado? Tal vez eres mujer y has sentido toda tu vida que tu voz no importa en los espacios religiosos. Tal vez eres hombre pero rechazas las versiones tóxicas de masculinidad que muchas iglesias patriarcales promueven. Tal vez eres alguien cuya identidad de género o sexualidad ha sido condenada por instituciones religiosas que afirman hablar por Dios. Tal vez simplemente eres alguien que ha tenido experiencias espirituales directas, místicas, que no encajan en las cajas doctrinales que te han enseñado. Sea lo que sea que te ha hecho sentir excluido, rechazado o espiritualmente deficiente, quiero que escuches esto. María Magdalena fue transformada no por conformarse a las expectativas religiosas de su tiempo, sino por una experiencia directa de la presencia sanadora de Cristo. Y esa misma posibilidad está disponible para ti. Uno de los aspectos más poderosos de los evangelios gnósticos es su énfasis en el conocimiento interior, en la chispa divina que existe dentro de cada persona. El Evangelio de Tomás, uno de los textos de Nag Hammadi, contiene un dicho de Jesús que es profundamente revelador. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esto es gnosis, esto es conocimiento directo. No se trata de obedecer reglas externas o de ser suficientemente bueno para algún estándar institucional. Se trata de descubrir la verdad espiritual que ya existe dentro de ti, de sacar a la luz tu propia comprensión auténtica de lo divino. María Magdalena, según estos textos, era maestra en esto. Ella había alcanzado un nivel de comprensión que trascendía el conocimiento superficial, y Jesús la reconocía por ello. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida espiritual práctica hoy? Significa que no necesitas esperar a que una institución te valide, no necesitas esperar a que un sacerdote te diga que eres suficientemente santo. No necesitas conformarte a doctrinas que contradicen tu experiencia más profunda de lo sagrado. Tienes autoridad espiritual inherente por el simple hecho de ser un ser humano consciente buscando conexión con lo divino. Y esa autoridad no puede ser otorgada o quitada por ninguna institución. Es tuya, siempre ha sido tuya. María Magdalena comprendió esto.
Por eso, cuando Pedro cuestionaba su derecho a enseñar, ella no retrocedió. Bueno, en los textos gnósticos llora por su hostilidad, es humana después de todo. Pero Leví defendió su autoridad diciendo que si el Salvador la hizo digna, ¿quién era Pedro para rechazarla? La dignidad espiritual de María no dependía de la aprobación de Pedro, dependía de su relación directa con Cristo. Y aquí está el desafío personal que la historia de María te presenta. ¿Estás dispuesto a confiar en tu propia experiencia espiritual incluso cuando contradice lo que las autoridades religiosas te han enseñado? ¿Estás dispuesto a cuestionar narrativas que has aceptado toda tu vida una vez que descubres que fueron fabricadas para servir al poder en lugar de la verdad? ¿Estás dispuesto a pararte en tu propia autoridad espiritual como María Magdalena lo hizo, sabiendo que algunos te criticarán, te malinterpretarán o intentarán silenciarte? Este es el camino de la transformación espiritual auténtica. No es cómodo, no es fácil. María Magdalena pagó un precio por su cercanía con Jesús y su liderazgo en el movimiento. El precio fue que su memoria fue difamada durante 14 siglos, pero su verdad eventualmente emergió, y tu verdad también emergerá si tienes el coraje de vivirla. Permíteme compartir una reflexión más profunda sobre lo que significa la resurrección en este contexto. María Magdalena fue la primera en ver a Cristo resucitado. Simbólicamente, ¿qué significa esto? Significa que ella fue la primera en experimentar la realidad de que la muerte no es el final, de que la transformación es posible, de que lo que parece perdido puede ser recuperado. Jesús había muerto. Su movimiento parecía terminado. Sus discípulos habían huido aterrorizados. Todo parecía oscuridad. Pero en el amanecer del domingo, en un jardín, María experimentó el milagro. La muerte había sido vencida. La resurrección era real, y se le encomendó proclamar esa verdad. Esta es la esencia de la vida espiritual, experimentar transformación y luego proclamarla. No puedes proclamar auténticamente lo que no has experimentado. María no estaba repitiendo doctrina, estaba compartiendo testimonio vivo de lo que había visto con sus propios ojos. ¿Y tú? ¿Qué resurrección has experimentado en tu propia vida? ¿Qué parte de ti que estaba muerta ha vuelto a la vida? ¿Qué esperanza que habías perdido ha sido restaurada? ¿Qué fe que había sido destruida ha sido reconstruida? Porque la historia de María Magdalena no termina con su proclamación de la resurrección. Según las tradiciones cristianas orientales, María continuó como líder en la iglesia primitiva, viajó a Éfeso y vivió sus últimos años allí. Según las tradiciones occidentales, viajó a Francia donde continuó predicando el Evangelio. Sean cuales sean los detalles históricos exactos, lo que está claro es que María vivió el resto de su vida proclamando la verdad que había experimentado. Su transformación no fue solo para ella misma, fue para el mundo. Y tu transformación tampoco es solo para ti, es para todos aquellos que encontrarás que necesitan escuchar que otro camino es posible. Entonces llegamos al final de este viaje, pero en realidad no es un final, es un comienzo, porque ahora sabes la verdad. Sabes que María Magdalena no era una prostituta, sabes que era una líder apostólica, sabes que su historia fue deliberadamente distorsionada para servir a estructuras de poder patriarcales. Sabes que existían textos antiguos que presentaban una visión alternativa del cristianismo, una visión donde las mujeres lideraban, donde el conocimiento directo era más importante que la autoridad institucional, donde el género no determinaba el acceso a lo sagrado. Y sabes que estos textos fueron destruidos en un intento de eliminar esa alternativa. Pero aquí está lo que los destructores de textos no pudieron eliminar: la verdad misma. La verdad tiene una cualidad extraña, una resiliencia notable. Puedes enterrarla, puedes suprimirla, puedes mentir sobre ella durante siglos, pero eventualmente, de alguna manera, emerge. Un campesino egipcio encuentra una jarra en el desierto. Manuscritos olvidados durante 1500 años ven nuevamente la luz del día. Eruditos dedicados descifran lenguas antiguas y reconstruyen historias que el poder intentó destruir. Y aquí estamos, en 2026, hablando de María Magdalena nuevamente. No como la prostituta que la Iglesia fabricó, sino como la apóstol de los apóstoles que realmente fue. ¿Qué significa esto proféticamente? Significa que estamos viviendo un momento de revelación, un tiempo donde las cosas ocultas están siendo reveladas, un tiempo donde las estructuras de poder que se construyeron sobre mentiras están siendo cuestionadas, y no solo en el ámbito religioso, en todos los ámbitos de la vida humana.
Estamos viendo el colapso de narrativas que durante generaciones fueron aceptadas como verdades incuestionables, narrativas sobre género, sobre poder, sobre autoridad, sobre quién tiene el derecho de hablar y quién debe permanecer en silencio. Y en medio de este colapso de las viejas certezas, la historia de María Magdalena emerge como un faro. Ella fue silenciada, pero ahora habla. Ella fue difamada, pero ahora es reivindicada. Ella fue olvidada, pero ahora es recordada. Y su historia nos dice algo que necesitamos desesperadamente escuchar en este momento. Las voces silenciadas eventualmente serán escuchadas. Las verdades enterradas eventualmente saldrán a la luz. La justicia, aunque sea lenta, eventualmente prevalecerá. Pero esto no sucede automáticamente. Sucede porque personas como tú eligen buscar la verdad, eligen cuestionar las narrativas oficiales, eligen escuchar las voces marginadas, eligen pararse del lado de la justicia incluso cuando es incómodo. Los eruditos que dedicaron sus vidas a traducir los manuscritos de Nag Hammadi eligieron ese camino. Los teólogos feministas que han trabajado durante décadas para recuperar las historias de mujeres en el cristianismo primitivo eligieron ese camino, y ahora tú también debes elegir, porque saber la verdad sobre María Magdalena te hace responsable, no puedes desconocerla, no puedes volver a aceptar pasivamente las mentiras que te han contado. Debes decidir qué vas a hacer con este conocimiento. ¿Lo guardarás para ti mismo como una curiosidad intelectual interesante o permitirás que transforme cómo vives tu fe, cómo te relacionas con las instituciones religiosas, cómo tratas a las mujeres en tu vida, cómo entiendes tu propia autoridad espiritual? Aquí está mi llamado profético para ti. Conviértete en portador de verdad. Así como María Magdalena fue enviada por Cristo a proclamar la resurrección, tú eres enviado a proclamar la verdad que has aprendido, no con arrogancia, no con juicio, sino con la compasión de quien ha descubierto algo precioso y quiere compartirlo. Cuando escuches a alguien referirse a María Magdalena como prostituta, corrígelo gentilmente. Cuando veas estructuras religiosas que excluyen a las mujeres del liderazgo, cuestiónalas. Cuando encuentres personas que han sido heridas por iglesias patriarcales, compárteles esta historia alternativa. Diles que otro cristianismo existió, que otro cristianismo es posible, que no tienen que elegir entre su dignidad y su fe, que pueden honrar ambas, porque María Magdalena hizo precisamente eso. Ella mantuvo su dignidad, ella ejerció su autoridad, ella vivió su verdad y no permitió que las voces que intentaron silenciarla tuvieran la última palabra. Y aquí está la parte más hermosa de todo esto. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro, es sobre el tipo de cristianismo, el tipo de espiritualidad, el tipo de comunidad que podemos construir cuando nos negamos a repetir los errores del pasado. Imagina iglesias donde las mujeres y los hombres comparten igualmente el liderazgo. Imagina comunidades espirituales donde la experiencia directa de lo divino es valorada tanto como la doctrina correcta. Imagina un cristianismo donde el poder de la institución no silencia las voces proféticas, sino que las amplifica. Imagina una fe donde no tienes que elegir entre tu integridad intelectual y tu anhelo espiritual. Ese cristianismo es posible, pero solo si suficientes personas como tú eligen construirlo. Solo si suficientes personas se niegan a aceptar las estructuras heredadas simplemente porque siempre ha sido así. Solo si suficientes personas tienen el coraje de María Magdalena para pararse en su verdad incluso cuando otros la cuestionen. Déjame terminar con esto. María Magdalena vio a Cristo resucitado en un jardín al amanecer. Estaba oscuro. Ella estaba llorando. Pensaba que todo estaba perdido. Pero entonces escuchó su nombre, María. Y en ese momento la oscuridad se transformó en luz, el dolor se transformó en gozo, la muerte se transformó en vida. Este es el patrón de la transformación espiritual. Siempre comienza en la oscuridad, siempre comienza con el llanto, siempre comienza cuando piensas que todo está perdido. Pero si permaneces, si sigues buscando, si mantienes tu corazón abierto, incluso en el dolor, entonces escucharás tu nombre, entonces experimentarás resurrección, entonces sabrás que la muerte nunca tiene la última palabra, que el poder opresivo nunca tiene la última palabra, que las mentiras de las instituciones nunca tienen la última palabra, la verdad tiene la última palabra, el amor tiene la última palabra, la transformación tiene la última palabra. Y tú, como María Magdalena antes que tú, eres llamado a proclamar esa palabra al mundo. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que transforme tu vida? ¿La compartirás con otros?
¿Te pararás con María Magdalena del lado de la verdad incluso cuando es incómodo? Estas son las preguntas que te dejo. Estas son las preguntas con las que debes luchar, porque la historia de María Magdalena, en última instancia, no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros, es sobre todas las voces que han sido silenciadas, todas las verdades que han sido enterradas, todas las transformaciones que esperan suceder y sobre nuestra responsabilidad en este momento de elegir la verdad sobre la mentira, la justicia sobre el poder y el amor sobre el miedo. María Magdalena eligió ese camino hace 2000 años, y su elección resuena hasta el día de hoy. ¿Qué elección harás tú? El amanecer está llegando, la resurrección está sucediendo, la verdad está emergiendo, y tú eres parte de esta historia. Nunca lo olvides. La verdad sobre María Magdalena estuvo enterrada durante 1400 años, pero nunca estuvo realmente muerta. Estaba esperando, esperando el momento correcto, esperando las personas correctas, esperando a alguien como tú que tuviera el coraje de escucharla. Ese momento es ahora. Esa persona eres tú. Ve y proclama la verdad, como María lo hizo hace 2000 años, como aquellos que buscan justicia lo han hecho en cada generación. Como todos los que se niegan a aceptar las mentiras del poder deben hacerlo. La resurrección es real, la transformación es posible, y la verdad siempre, eventualmente, prevalece. Apostola apostolorum, la apóstol de los apóstoles, nunca olvidada,